Pues hoy es la séptima sesión del cuarto curso del mundo clásico en las ciencias y las artes, y la presentación de hoy corre a cargo de Marina Díaz Marcos, que la tenemos aquí con nosotros en Murcia y agradecemos mucho que haya venido. Ella se graduó aquí en clásicas hace un tiempo y luego ha sido doctora en investigación en humanidades, artes y educación en 2021 en la Universidad de Castilla-La Mancha, con la tesis de Simplicius Medicini, el Liber Sextus, edición crítica y estudio de la traducción latina de Gerardo Cremona. Desde 2017 es investigadora del Grupo Consolidado de Investigación y Desarrollo Intérpretes Medicinae, encargado de la recuperación del patrimonio textual grecolatino de la medicina europea, gracias a diversos proyectos de ámbito nacional y regional, y también del equipo Speculum, que contribuye desde la investigación científica a la difusión en todos los ámbitos, social, político, económico y académico, de las bases culturales de la identidad europea. Desde 2020 es además profesora asociada en el área de Filología Latina en el grado de Español de Lengua y Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, y desde este año 2024 es presidenta de la sección de Castilla-La Mancha de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Además, y es lo que viene a contar hoy, es la creadora de la cuenta de divulgación del mundo clásico, Mulieres Sumus, y sin más, pues le dejo a ella la palabra y que nos ilustre. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación, Pablo. Me hace mucha ilusión realmente estar aquí presentando este proyecto de divulgación que realmente comenzó hace apenas 2 años como una simple actividad universitaria, pero realmente me hace ilusión estar aquí por lo que acaba de mencionar Pablo, ¿no? Porque estoy en mi alma mater y estos cuantos años que decía Pablo que habían pasado desde que había acabado la carrera justamente son 10. O sea que ya llevamos unos añitos. Por ello me gustaría agradecer a la sección de Murcia de la Sociedad Española de Estudios Clásicos el haberme invitado a presentaros a mi juicio, bonito proyecto de divulgación, y en especial a Pablo por haber pensado en mí para formar parte de este curso, de este ciclo. Mi nombre es Marina y de momento soy la única persona, a ver si podemos ir ampliando poco a poco el proyecto, la persona que está detrás de Mulieres Sumus. Pero antes de explicaros en qué consiste este proyecto, me gustaría que vieseis un vídeo. En él se plantean una serie de preguntas a personas de diferentes ámbitos laborales, como puede ser personas de la administración de la universidad, traductores, banqueros, publicistas, carniceros, etc. Entonces, al mismo tiempo que vais viendo el vídeo, me gustaría que en voz baja respondierais a esas preguntas y luego vamos a hacer un pequeño sondeo. ¿Vale? Yo creo que en este contexto el número de aciertos va a ser bastante elevado, pero vamos a ver. Las preguntas son las siguientes. ¿Sabrías decirme el nombre de un emperador romano y el de una emperatriz? ¿Sabrías decirme el nombre de un escritor de obras de temática grecolatina y el de una escritora? ¿Y sabrías decirme el nombre de un político de la antigüedad? ¿O sabrías decirme también el nombre de una mujer que haya participado en asuntos políticos? Adriano. Pues sí, Nerón. Claudio. Bueno, César fue, ¿no? ¿Octavio? Julio César. Emperatriz. No. La verdad es que no. No. Pues ahora mismo no sabría decirte ninguna. No se me ocurre ninguna. No sé. Grecolatina. ¿Homero puede ser? No, la verdad es que no sabría decirte. Sopo. ¿Cicerón también? Creo que César Vidal ha escrito algo, pero no estoy segura. Ni idea. Pues no. Pues no. Este está fatal. O sea, ¿cómo no me sé esto? De esa temática no. No sé. Pues no.
Cicerón. Julio César. Menos. César Augusto. Lo siento. Creo que Cleopatra. Ni idea. No. No, no sé. Tampoco. Tampoco. Prometo que las preguntas no estaban para nada planeadas, que fue todo improvisado, ¿vale? Entonces, también si en el chat se animan a responder, ¿cuánta gente de la aquí presente ha conseguido dar una respuesta a las 6 preguntas? No voy a examinar ni a puntuar ni nada, pero por intentar hacer un sondeo. ¿Cuánta gente ha intentado o ha conseguido responder a las 6 preguntas? ¿A 5? ¿A 4? ¿Y a 3, 2, 1 o ninguna? Yo creo que aquí más o menos estamos todos aprobados, ¿no? Bueno. Simplemente quería mostrar con este vídeo, con estas preguntas, que creo que se hace evidente la oscuridad a la que ha sido sometida la mitad de la población mundial a lo largo de la historia, es decir, las mujeres. Sin embargo, no podemos echar directamente la culpa a personas como las del vídeo, porque realmente este desconocimiento parte no de manera completa, pero sí de los mismos libros de texto con los que nos hemos formado tanto en primaria como en secundaria. Y estos libros, a su vez, son deudores de las diferentes interpretaciones que se han hecho de las obras grecolatinas a lo largo de la historia. Con ello no quiero decir que haya que censurar estas adaptaciones o traducciones, especialmente si dejan en una mala situación a un personaje femenino, sino todo lo contrario. Es decir, hay que darlas a conocer teniendo en cuenta el contexto en el que se han creado para poder así desarrollar un espíritu crítico en torno a la posición de la mujer en la literatura grecolatina de cualquier época. Entonces, en ese sentido, a través de Mulieres Sumus, intento mostrar cuál es el papel de la mujer en la construcción de Europa a través de su actividad intelectual y en particular de su contribución al desarrollo de la literatura grecolatina. Pero esto lo voy retrasando, pero llegaremos, ¿vale? Antes de adentrarnos en el proyecto y mostraros más o menos cómo puede servir de herramienta didáctica tanto a docentes de secundaria como al alumnado, vamos a dirigirnos a la raíz del problema, que es lo que acabo de mencionar, que son los libros de secundaria de las asignaturas de latín y de cultura clásica. En ellos, al menos con los que yo he trabajado, vamos a encontrar no solo una casi, vamos a decir, total ausencia de la mujer griega o romana, sino también de las escritoras, incluyendo a las nuestras contemporáneas, al menos, como digo, en la mayoría de los casos. Y lo que no es menos importante es también bastante generalizada la omisión de esas fuentes literarias de las que se ha extraído la información sobre esos personajes femeninos cuando sí que aparecen en estos libros de secundaria. Y además, otra cosa que también creo que es relevante es que en algunas editoriales, cuando algunos personajes femeninos son mencionados, casi siempre van a ser hija de o mujer de, no van a tener una entidad propia. Entonces, vayamos a las ediciones con las que he trabajado hasta el momento. He destacado en negrita aquellas que creo que han conseguido actualizar sus contenidos más o menos, y he seleccionado no solo algunas que están más cercanas a nosotros en el tiempo, también hay por aquí otra de 2016, de 2015, para mostrar que muchas veces esta actualización de los contenidos no solo va a depender del año en el que se ha publicado este libro de secundaria, sino que va a variar también en función de la editorial y de lo que quiera transmitir esa editorial. Así que, si os parece, vamos a comenzar con los libros de la editorial Santillana. En este libro de latín de cuarto del año 2021 se va a ir combinando en cada tema una parte de mitología, una parte más histórica, ¿vale? Y he intentado resaltar aquellos episodios que me han parecido más relevantes, es decir,
tanto en este libro como en el resto, he intentado omitir todos aquellos datos que, vamos a decir, que son genéricos, ¿no? Como puede ser el papel de la mujer griega y romana en la sociedad. Esto es obvio que siempre va a estar presente, aunque veremos que dependiendo del libro en mayor o menor medida. Entonces, por ejemplo, en el libro de latín de Cuarto de Santillana se va a describir lo que es una sibila, se va a decir que la más importante fue la de Cumas, y esto sí que, como digo, me parece relevante porque ya se empieza a ver esto que decía yo de la carencia de las fuentes literarias, es que se va a decir de dónde sale cada mito que se va a explicar en este libro. Por ejemplo, después de esta información se dice que a partir de las metamorfosis de Ovidio sabemos que la Sibila pues, ayudó a Eneas, ¿no? En ese camino hacia el inframundo, y que además pues, le va a contar a Eneas lo que le ocurrió con el dios Apolo, como bien todos sabemos. Pero además se añade otro mito relacionado con esta Sibila, que es el que encontramos en el Satiricón de Petronio, cuando Trimalción afirma que se había encontrado a la Sibila y que la había visto colgada de una botella y que lo que estaba pidiendo era morir. Es decir, una imagen completamente diferente a la que tenemos en Ovidio. Y luego pasamos a un episodio, vamos a decir, histórico, que es el rapto de las Sabinas. Se describe efectivamente como un rapto, se dice que fue un episodio muy importante, puesto que desencadenó una de las guerras más famosas de la antigüedad, como fue aquella llevada a cabo entre los latinos y los sabinos, y que fueron justamente ellas las que dieron fin a esa guerra una vez que se habían convertido en esposas de sus raptores. Y además se afirma que esta información ha sido extraída de la obra de Tito Livio. Es decir, de nuevo vemos ya la literatura presente relacionada con la presencia de estas mujeres. Si pasamos, por ejemplo, a un apartado dedicado a las 9 musas, además de proporcionarse la genealogía de estos personajes, qué ámbito personificaba cada una y que formaban todas parte de un coro dirigido por Apolo Musageta, también se dice en este libro que ha servido siempre de inspiración sobre todo a poetas, a escritores en general, pero sobre todo a poetas, y se van a dar una serie de ejemplos, como pueden ser las famosas invocaciones, ¿no? Que encontramos en la épica, en Homero y en Virgilio, pero luego también se dan otros ejemplos, sobre todo a partir de la Edad Media, como puede ser la presencia de las musas en la Divina Comedia de Dante, en el prólogo de Enrique V de Shakespeare, por ejemplo, también en El Paraíso Perdido de John Milton, y así un largo etcétera. En cuanto al episodio de la violación de Lucrecia, quería traerlo aquí a colación porque realmente creo que es este libro y otros más de los que he consultado los únicos que realmente recogen este término, violación, es decir, no van a suavizar el mito ni van a omitir información del mismo. Y en ese sentido, pues se cuenta que Tito Livio también, el que va a recoger este episodio de manera principal, y que a partir de este hecho, pues también el episodio de la violación de Lucrecia pues inspiró a otros autores, como son, por ejemplo, el famoso poeta sevillano del siglo de oro, Juan de Arquijo, o incluso también al propio Shakespeare que antes mencionaba. Otro episodio también interesante de este libro es la presencia de la gorgona Medusa, por lo siguiente. Todos sabemos quién es Medusa, sabemos el aspecto que tiene. En este libro además se recogen las dos variantes del mito del porqué del aspecto de Medusa, es decir, o bien porque había osado compararse con la diosa Atenea en belleza, o bien el episodio más conocido, ¿no? Que es aquel en el que se cuenta que había sido violada por el dios Poseidón en el templo de esta diosa. Y de manera general se dice en este libro que sí, que Medusa, sobre todo su cabeza ya separada del cuerpo, ha servido de inspiración a diferentes artistas. Y en el ámbito de la literatura se dice que hay dos posturas enfrentadas, es decir, tenemos la de autores como Ovidio, Dante, que siempre la han retratado con ese aspecto terrible, ¿no? con la que se le suele caracterizar,
y además como perteneciente al mundo de los infiernos, pero por otro lado tenemos la de aquellos autores como la de Peter Van Eyck, que la van a recoger en su obra como, es decir, como una víctima de una diosa que se había enfurecido injustamente. Es decir, vamos a encontrar las dos partes las dos interpretaciones, ¿no?, que se han dado del mito a lo largo de la historia, al menos las principales. En cuanto a Agripina, simplemente Agripina la Menor quería mencionarla aquí porque sí que va a ser un personaje. Yo esto no estaba yo muy... no conocía muy bien este detalle, pero sí que es un personaje que he visto que aparece representado en casi todos los libros de secundaria que he consultado. Yo no recuerdo con los que yo manejé cuando estuve en el instituto, pero a mí no me suena para nada, he visto nada de Agripina en su momento. Y por último vamos a encontrar dos apartados centrados también en mitología, que van a presentar a personajes femeninos de diferente manera. Por un lado, tenemos aquel dedicado exclusivamente a la historia del héroe Teseo, y van a aparecer ahí mencionadas algunas mujeres también representativas de su historia, pero van a ser presentadas, vamos a decir, de buena manera, ¿vale? Se van a decir quiénes son, cuál fue su papel dentro de la historia de Teseo. Y por último, se va a dedicar un espacio exclusivamente a la diosa Afrodita. Y el porqué de la diosa Afrodita y no de otra diosa olímpica se debe a, yo creo que quizás sobre todo a la influencia que tuvo, no ya Afrodita, sino su versión latina, Venus, en la literatura en la Edad Media, porque al final casi siempre aparece relacionada con el concepto del amor cortés, de la amada, que es siempre inaccesible para el amado, etc. Y además se dan otros ejemplos, como pueden ser de Lope de Vega, que también ha utilizado este personaje en sus obras, o Gore Vidal en su obra El juicio de París, que obviamente la convierte en una de sus protagonistas. En el caso del libro de cultura clásica, que en este caso ya va a seguir los objetivos de la famosa Agenda 2030 que está ahora tan de moda, más concretamente el objetivo 5 que trata sobre la igualdad de género, pues te va a hablar de manera bastante extensa en el caso del apartado dedicado a literatura de Safo para la griega y de Sulpicia para la romana, y también se van a empezar a actualizar algunos títulos de algunos temas o de algunos apartados que van a hablar o bien de historia de mitología en general. Y me refiero, por ejemplo, a este caso que vemos en el segundo punto, en el que ahora se habla del origen de los dioses y de las diosas. ¿Vale? También dentro del apartado dedicado a la mujer en Grecia y Roma, quería detenerme aquí porque no solo es el nombre de un apartado dentro de este libro de cultura clásica, sino que también la palabra mujer va a aparecer en el título de uno de los temas de este libro, y se van a dar numerosos ejemplos de mujeres influyentes a lo largo de toda la historia antigua, y el caso quizás más relevante es el de Cleopatra, ¿no? Porque se da la versión que a todos nos gustaría tener de Cleopatra y luego la que ha recibido, es decir, que era una hábil política, que era una mujer muy inteligente, que era políglota, etcétera, pero que desgraciadamente, como todos sabemos, ha pasado a la historia como se dice en francés, como una femme fatale. Además, también hay un apartado dedicado o sea, las protagonistas del teatro griego, que se las considera iconos feministas del siglo XXI, y en ese sentido pues se va a hablar de Antígona, ¿no? Como un arquetipo de heroína que se enfrenta a la autoridad. También se presenta a Lisístrata como la primera mujer que encabeza una huelga feminista, y de Medea como un símbolo de la rebelión contra el sistema patriarcal. Y me llamó también la atención este otro apartado que se llamaba la voz de las mujeres, sobre todo porque utilizaba la palabra voz, y es un apartado que encontramos en este libro en el que se propone al alumnado que intente reflexionar sobre mujeres que hayan reivindicado a lo largo de la historia porque hayan sido objeto bien de agresiones sexuales o de vejaciones de cualquier tipo. Y en ese sentido se habla de la historia de dos personajes que están muy alejados en el tiempo y que aparentemente
parece que no tienen nada que ver, pero que una vez que conocemos su historia vemos que a pesar de los siglos sí que han luchado por lo mismo. Tenemos el caso de Agnódice, que fue una mujer médico, bueno, más concretamente se dedicaba a asistir a mujeres en los partos, y que para poder ejercer su trabajo pues tenía que ir disfrazada de hombre. Hasta que finalmente pues, se descubrió que era una mujer y todo ese grupo de nuevas madres a las que ella había asistido en el parto pues se juntaron para poder defenderla y de ese modo consiguieron derogar en Roma la famosa Lex Oppia. Y por otro lado tenemos a la humanista francesa Christine de Pizan, que es cierto que casi todos los escritos que conservamos de ella están en francés, pero sí que se sabe que era una gran conocedora del latín. De hecho, esto no lo dice aquí en el libro, es aportación mía. En algún manuscrito sí que se conservan algunas frases suyas que había compuesto ella misma en latín, que realmente conocía esta lengua. Y en sus escritos pues denunció la misoginia del pensamiento medieval y reivindicó la capacidad intelectual de las mujeres. Y además, ya que estamos hablando de feminismo y de feminismo al fin y al cabo es igualdad, también hay un apartado dedicado al cuidado de los hombres desde la antigüedad. Es decir, ellos también se depilaban, ellos también utilizaban cremas, utilizaban maquillaje, y realmente es algo que solo he encontrado por el momento en este libro de texto. Y en el ámbito laboral también se va a dar unas pequeñas pinceladas sobre cuál era la situación de las mujeres, del patriarcado en Roma en ese sentido, y cómo realmente hasta hace recientemente poco pues no se ha podido avanzar en ese sentido. Y por último, cuando en este libro se habla de política, pues se va a recurrir en el caso de Grecia a Aspasia y en el caso de Roma a Fulvio. O sea que realmente yo creo que son dos editoriales que están consiguiendo sacar a la luz poco a poco a todas estas mujeres que habían caído en el olvido. Si nos vamos a Naya, tenemos dos libros de latín, uno de 2021 y uno de 2023, y la situación es bastante diferente a la que acabo de comentar. Es decir, cuando se habla de la historia de Roma, no se va a mencionar nada, por ejemplo, del rapto de las Sabinas. Cuando se habla de las desigualdades sociales que había en la antigüedad, se van a dedicar unas cuantas páginas pues, a hablar de los esclavos, de los extranjeros, pero el espacio dedicado a los derechos de la mujer va a ser ese parrafito en un lado. Y ya no se dice nada más. Tampoco dentro de la religión romana se va a hablar de las vestales, algo que a mí me chocó un poco porque realmente sin vestales no había prácticamente religión romana. Y sí que se va a dar alguna pincelada sobre cuál era la situación de las niñas una vez que habían acabado el ludus literatus, es decir, la educación primaria. En cuanto al libro de 2023, tampoco es que mejore mucho el asunto en cuanto a la presencia de las mujeres, porque, por ejemplo, entre otras cosas, encontramos un resumen de la Eneida, pero no se menciona ni a Dido ni a Lavinia por ningún lado, no están presentes. En la historia de Roma ya no solo es que las Sabinas no estén presentes, no se dice nada de Rea Silvia, ni de Lucrecia, ni de Cleopatra, no se dice absolutamente nada de ella. El mismo cuadrito que hemos visto antes de un margen de la sociedad romana, la mujer vuelve a ser el mismo. Y luego, pues sí, se ofrece un texto en latín al final sobre Lucrecia, donde el mito se suaviza bastante, pero tampoco nos aporta mucha información sobre la importancia que tuvo realmente este hecho histórico, porque fue uno de los desencadenantes de la caída de la monarquía romana, al fin y al cabo. Pero, para que no veáis que todo era Naya malo, ¿vale? Si nos vamos a los libros de cultura clásica, aquí ya la situación es completamente diferente. Es decir, en este libro del año 2023 vamos a encontrar que en cada tema hay un apartado titulado Contextos clásicos, y en ese apartado se va a hablar de numerosas mujeres de la antigüedad. Por ejemplo, de Aspasia se va a decir que era una mujer de gran elocuencia, que sí es cierto que fue objeto de sátira por parte de los comediógrafos, pero que supuso una ruptura con el tipo de mujer griega de su época.
También se habla de Cornelia como la única mujer romana anterior al cristianismo, de la que se conservan cartas escritas, especialmente esas dos que envió a su hijo Tiberio, y que de hecho pues Cicerón ya la elogió en su momento, y si Cicerón la elogió, ya es. También de Hipatia, que ya sabemos todos que fue una famosa matemática, filósofa neoplatónica y astrónoma, y que con ella murió la cultura pagana. También se habla de Safo como la primera mujer cuyo nombre se conoce, que cultivó la poesía en la antigua Grecia, y se dice además en el libro que es la pionera de la literatura amorosa en Occidente. Además aporta información sobre esa escuela que ella había inaugurado para aquellas mujeres jóvenes que tuviesen, que tenían inquietudes literarias y que querían formarse en este tema. También se habla de Hortensia, que quizás es un personaje menos conocido en secundaria, pero que realmente fue una mujer importante porque puso su capacidad de discurso al servicio de las mujeres adineradas que en el año 42 a.C. pues se vieron forzadas a hacer esa contribución extraordinaria para sanear las arcas públicas de Roma, y pues con su don de la palabra pues pudieron conseguir defenderse. También se habla de Corina como una de las representantes del dialecto de Ocio, de Agripina la Menor, aquí vuelve a aparecer, que se vuelve a explicar que ella intervino en política desde el año 54, ejerciendo una gran influencia sobre su hijo Nerón. Y además se añade que bajo el nombre Commentari, en latín, se esconden, parece, algunas notas autobiográficas de esta mujer. También se recoge información en estos contextos clásicos sobre Aconia Fabia Paulina, que fue una escritora del siglo IV, pero su obra pues, fue silenciada desde muy pronto, desde el mismo siglo IV, por autores hombres, especialmente cristianos, y obviamente ya después por los que vinieron en siglos después. Sin embargo, sí que aluden a su marido, Vetio Gorio Pretestato, que fue una figura importante del paganismo, pero sin embargo sí que se dice en este libro que dejó escrito sobre la parte posterior de una basa de mármol, pues información relativa sobre su vida, su actividad como sacerdotisa, y todo ello en unos 49 versos. Y por último se habla también de Ostia, que quizás es más conocida bajo el seudónimo de Cintia, que es el que le dio Propercio. Se cree que era hija de Ostio, de ese poeta del siglo I a.C., que escribió una epopeya hoy perdida titulada Velum Istricum, y se dice pues, que era una mujer polifacética, que estaba dotada para la danza, para el canto, para la poesía, y que por esa razón llegó incluso a ser comparada con Corina, pero su producción poética, de la misma manera que la de su padre, pues se ha perdido hoy en día. Y así un larguísimo etcétera a lo largo de todo el libro. También se habla, por ejemplo, del papel destacado de la mujer en la civilización minoica, que es algo que tampoco he encontrado en ningún otro libro de texto. En los títulos de algunos apartados aparece ya también mencionado el nombre de la coprotagonista del mito, en este caso se habla de Prometeo y de Pandora. Cuando se habla de las obras épicas de la antigüedad, pues sí que aparecen también mencionados y bien descritos todos los personajes femeninos de esas obras, como pueden ser los de la Ilíada, Dido en la Eneida, cosa que no hemos visto antes en los libros de latín. También se habla del panteón grecorromano en lugar de los dioses olímpicos solamente. Y además encontramos, entre otras tantas, algunas actividades como pueden ser análisis de textos, en este caso de Safo, dentro del tema de la lírica coral. Hay también un ejercicio en el que se intenta hacer reflexionar a los alumnos sobre qué episodios del pasado también se pueden encontrar en el momento presente, y para ello se ofrece como ejemplo el rapto de las Sabinas, o de manera que puedan conocer esta reivindicación por parte de las mujeres de la antigüedad, pues también se va a ofrecer un texto sobre el personaje de Antígona. Y en el caso del libro de
del año 2020, pues vamos a encontrar más o menos lo mismo, es decir, algunos títulos también actualizados de algunas secciones del libro, donde se habla pues, de las fuertes heroínas, del panteón romano, etcétera, descripciones a lo largo de todo el libro sobre personajes femeninos, y textos con los que trabajar, en los que de nuevo vamos a encontrar el nombre de las coprotagonistas de estos mitos presentes, como puede ser el de Griseta y Aquiles, el de la Antígona, la Ariadna, etc. En cuanto a la editorial SM, el libro de latín realmente tampoco nos proporciona de nuevo mucha información. En la historia de Roma no encontramos presencia de ninguna de estas mujeres. Sí que hay dentro de la parte titulada Taller de Traducción algún texto en latín en el que aparecen estas mujeres, pero muchas veces en esa introducción en castellano previa al texto no se dice prácticamente nada relevante sobre ellas. Y he querido traer como ejemplo el de Proserpina, ¿no? Porque realmente no se habla, no se dice nada de que fue raptada hasta que nos vamos al texto latino y encontramos el verbo rapid. O sea, realmente no se nos cuenta qué fue lo que ocurrió realmente con ella. Y luego en el caso de Europa, pues también se va a suavizar su historia y se va a decir que es que lo que le pasaba a Júpiter es que lo que quería era conseguir su amor, lograr su amor, porque estaba enamoradísimo de ella. Si pasamos al libro de cultura clásica, dentro del apartado que encontramos en cada tema titulado Taller Literario, pues también se van a ofrecer diferentes textos en los que la mujer va a estar presente. Y uno de ellos es aquel en el que se recoge una información extraída de la obra de Heródoto, del historiador Heródoto, que explica que las guerras siempre han sido debidas a raptos de mujeres. Pero al menos en este libro no dice que Heródoto fuese machista al respecto, sino que él dice que esta es la excusa que se daba en la antigüedad, pero que realmente las razones que había detrás de todas estas guerras pues, eran más bien comerciales o geopolíticas. Es decir, el libro no deja en mala situación a Heródoto. Y luego, como digo, pues tenemos otros textos dedicados pues, a la diosa justicia, a Ceres y Proserpina, en este caso a partir de la obra de Ovidio, de Vesta, Minerva y Aracne, etc. Dentro del apartado dedicado a la mujer en Grecia, he dicho que no iba a meterme en este aspecto, pero sí quería traerlo aquí a colación porque se va a destacar bastante el papel de Antígona. Realmente Antígona he podido comprobar que es uno de los únicos personajes femeninos que ha conseguido sobrevivir en todos los libros de texto de secundaria. Al mismo tiempo, el siguiente personaje que iba a mencionar, que es el de Safo, que aquí al menos aparece mencionada, aunque dentro del apartado dedicado a los matrimonios de la antigüedad, pero como compositora de himeneos, es decir, de esos cantos que se entonaban en las bodas. Y esto, luego en el turno de preguntas ya me diréis, cuando se habla del origen de Roma, se alude a Rómulo y Remo, se habla muy bien de ellos, se dicen que eran hijos de Marte y de una descendiente de Eneas. Se ve que esa descendiente de Eneas no tenía nombre propio. Y para acabar en este libro también, cuando se siga hablando de la historia de Roma, aquí al menos parece que compensa un poco, ¿no?, este insulto a Rea Silvia. Y cuando se habla de las guerras civiles, sí que se dice que Octavio venció a Marco Antonio y Cleopatra, no solo a Marco Antonio. Y cuando se habla del imperio, y se habla más concretamente de Octavio, ya nombrado Augusto, pues se va a ver también una extensa descripción de su mujer Lidia, también como una mujer influyente en este periodo. Ya con esto voy casi acabando la parte de los libros. En la editorial Quasar no me quería tampoco detener demasiado porque realmente no hay demasiada actualización con relación a este tema. Sí es cierto que aparece la mujer presentada dentro de la familia romana junto al pater familias, ya no está en un margen el libro, ¿vale? Presentada por igual. También hay un apartado dedicado exclusivamente a las diosas del panteón grecolatino. Aparecen personajes mencionados a lo largo de todo el libro. Y aprovechando la explicación
de la obra de la Metamorfosis de Ovidio, pues también se va a aludir a numerosos personajes femeninos. Y en el libro de cultura clásica, pues más o menos la información va a ser similar. Sí es verdad que va a haber un apartado diferenciado aquí para la mujer en Esparta, para confirmar que realmente parecían tener más derechos, entre comillas, que la mujer ateniense. Dentro de la religión se va a dedicar un apartado a la Pitia, y luego cuando se habla de las obras de la Ilíada de la Odisea, pues sí que vamos a encontrar a los personajes femeninos presentes, no con la importancia que deberían tener, pero están presentes. Y yo creo que aquí llegamos a la guinda del pastel en cuanto a las editoriales. Al menos a mí lo que más me ha gustado, lo que he visto de momento, que ayuda no solo a transmitir esta información relativa al conocimiento de las mujeres, de su papel en la literatura, sino también hacer reflexionar al alumnado sobre por qué no están. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, tenemos el libro de latín de Debé, y quería centrarme solamente en una situación de aprendizaje que aparece al final de este libro, que se titula ¿Dónde estaban las mujeres? Y la imagen que se utiliza para dicha situación de aprendizaje es la que vais a ver aquí a continuación. Son unas mujeres que aparecen con el rostro tapado, con la boca tapada, y lo que se intenta transmitir con esta imagen es el siguiente contenido que se quiere que el alumnado aprenda en estas páginas, que es conocer la situación de la mujer en Roma, conocer también, aprender a cuántas mujeres ha silenciado la historia, qué palabras latinas relacionadas con la mujer pues deberían conocerse, y luego pues se plantea aquí también que planifiquen, que pasen una encuesta, en fin, que elaboren ellos mismos un trabajo. Y a continuación, además, se proporcionan una serie de textos de escritoras contemporáneas que reflexionan y que han dedicado parte de su vida a trabajar sobre todo con la mujer romana. Y en ese sentido, pues vamos a encontrar un texto de la famosa Mary Beard, creo que no hace falta introducirla en este ciclo. Y otro texto, que es el que aquí he recogido, de la autora Patricia González Gutiérrez, que a quien no le suene es esta divulgadora, o que es también divulgadora, que ha publicado recientemente 2 libros dedicados al estudio de la mujer en Roma, uno titulado Soro y otro titulado Cumulus. Y en cuanto al libro de cultura clásica, pues vamos a encontrar también la mención a numerosos mitos. En el caso de Pandora, se va a ofrecer, aparte de la versión conocida, ¿no?, de que fue ella la que abrió la caja, bueno, la jarra, como queramos decirlo entre comillas, no sabemos por qué no fue una caja. En este caso se dice que probablemente, otra versión dice que no fue ella, sino que fue su marido Epimeteo, porque muchas veces a Epimeteo se le omite en este mito, y realmente también estuvo presente en este episodio. Dentro del origen de Roma se va a proporcionar también un ejercicio para relacionarlo con ese objetivo 5 que mencionaba de igualdad de género, con el pasaje de las Sabinas. Esto ya lo hemos visto también en otro libro de texto previo. También se van a ofrecer fragmentos de la Hécuba de Eurípides, de la Electra de Sófocles, de la Medea de Séneca para analizar en clase. Y además se va a hablar de algunos mitos que, como también mencionaba antes, van a recoger el nombre del personaje femenino que también es protagonista en los mismos, como es el ejemplo de Píramo y Tisbe y Píramo, porque siempre lo mencionamos como Píramo y Tisbe solamente, o también es el caso de Teseo, Minotauro y Ariadna, Orfeo y Eurídice, etc. Dentro del capítulo de la lírica se va a destacar por encima de otros autores a Corina y Safo, y se van a analizar también poemas de Safo, y del mismo modo que en el libro de latín se va a ofrecer una situación de aprendizaje titulada Si las buscas las encontrarás, y se plantea de primera la siguiente pregunta al alumnado: ¿tiene género la literatura? Yo creo que esta pregunta ya es clave. Entonces, en ese sentido, se pretende enseñar qué poetisas y oradoras griegas y romanas ha silenciado la historia. Se plantea que realmente, como antes mencionaba, la divina inspiración desde
desde sus orígenes ha tenido forma de mujer, que han sido las musas, y luego se da una descripción pues, de mujeres influyentes como han sido Aspasia, Safo, Corina, Mesia, Sulpicia, Carfania, etc. Y una serie de ejercicios para que el alumnado trabaje con ellos. En cuanto a laberinto, el libro de latín realmente recoge más o menos la misma información que hemos visto en otros libros de texto. Se habla de la historia de Roma, de la Sabina, de Lucrecia. Se propone el mito de Pandora sin mencionar en ningún momento a Epimeteo. Se proporcionan también textos en latín para traducir sobre estos mitos en los que aparecen pues, Proserpina, Minerva, etc. Se menciona al menos a las heroínas dentro de los apartados dedicados a los héroes. Se habla de las amantes de Júpiter y aquí me quería detener un momento porque hay unas páginas dedicadas a los mitos, cómo han sido tratados a lo largo de la historia, cuál ha sido su tradición clásica y más concretamente a mitos en los que las mujeres han sido protagonistas. Entonces, en ese sentido, dentro de la literatura antigua, este libro va a destacar la presencia de Medea, de Antígona. En el Renacimiento se va a hablar de las heroidas, de Ovidio y de sus protagonistas. En el Barroco se va a volver al personaje de Medea, al de Fedra. Y a partir de esta época, el libro dice que realmente va a haber una especie de vacío literario que vamos a tener que esperar hasta el siglo XX para volver a encontrar a estos personajes femeninos en el lugar que les corresponde. Y en ese sentido, pues este libro nos habla, por ejemplo, de la Electra de Pérez Galdós, de coros que describen los estados anímicos de Guido de Ungaretti. También relacionada con Penélope, pues se va a recoger, por ejemplo, la obra de Güero Vallejo, La tejedora de sueños, o la obra de Torrente Ballester o Penélope, El por qué corre su de Antonio Gala, etc. También Antígona, no nos olvidemos de Antígona, ¿no? Que antes mencionaba que siempre va a estar presente en estos libros de texto, pues va a ser mencionada aquí en la obra homónima de Jean Anouilh, en el poema de Salvador Espriu, con el telón de fondo de la Guerra Civil Española, etc. Y para finalizar, porque si os fijáis realmente he mencionado todo el rato nombres de escritores, se recoge esas versiones, esas obras que escribió Christa Wolf, titulada Cassandra y titulada Medea. Es decir, aquí sí que vamos a encontrar la presencia también de escritoras contemporáneas. Y en cambio, en el libro de cultura clásica, pues esta parte que yo creo que también podría haberse recogido en la asignatura de tercero de la ESO, pues va a estar omitida y se va a recoger pues, más información que, como digo, he ido relatando hasta ahora, pues la presencia de personajes femeninos dentro de la descripción de los mitos, Safo como ideal de poetisa amorosa, se va a hablar también de Aspasia como compañera de Pericles. Y esto al menos a mí me llamó la atención porque no he visto tampoco la mención a ninguna mujer de la época del Renacimiento, ¿no? Y es que cuando se habla de las etapas del latín va a aparecer así en un margen, una fotito pequeña, Luisa de Sigea, que como bien sabemos pues fue una humanista española muy, muy importante. Y por último, se hace también una extensa descripción de Agripina la Menor y Cornelio. Y ahora ya sí, para ir acabando, simplemente quería traer dos editoriales que no dicen prácticamente nada. No dicen nada relevante. La de Ducalia, de 2020, propone una carta escrita por Anna sobre la desgraciada vida de su hermana Dido. No deja en muy buen lugar a su hermana Dido y obviamente esta carta es inventada. ¿Vale? Sin embargo, sí que se recoge algo de información sobre Lidia y Julia Domna, y en el caso de la editorial Teide, pues nada, personajes mencionados por encima, sin ningún tipo de relevancia, etc. Entonces,
Tras este recorrido que he hecho a lo largo de las diferentes editoriales que he podido consultar hasta el momento, a finales de 2020, principios de 2021, decidí indagar un poco más en el tema y acudí vamos a decir, a los canales de información que suelen utilizar los más jóvenes, que son las redes sociales. Y después de un tiempo siguiendo por cuenta propia pues diferentes cuentas divulgativas del ámbito de la antigüedad grecorromana, me di cuenta de que estas suelen centrarse o bien en su historia, en su arte o en su mitología, o directamente presentan todo un revolutum de toda esta información, la muestran así, dicen la cultura grecolatina, y ya está. Y en menor medida, pues esto también se puede encontrar en el ámbito de la Edad Media y el Renacimiento. Y entonces pensé, ¿pero dónde está realmente la literatura grecolatina? ¿Y por qué en caso de que se publique algo sobre ella, se reduce tal literatura exclusivamente a la época denominada clásica? Es decir, ¿qué pasa con la Edad Media? Esos siglos durante los cuales la literatura siguió desarrollándose y siguió escribiéndose en latín y en griego. Y con la renacentista, cuya misión al fin y al cabo era recobrar el pasado grecolatino. ¿Y acaso hoy en día no se sigue acudiendo a la temática grecolatina en los diferentes géneros literarios? Y una última pregunta que yo creo que también es importante. ¿Acaso la literatura grecolatina no sigue cobrando una especial relevancia en el escenario europeo contemporáneo? Y es que al fin y al cabo esto no debemos olvidarlo nunca, es una de las raíces culturales europeas comunes y constituye un elemento de cohesión entre las culturas europeas, y es un instrumento y una vía de comunicación entre ellas. Entonces, pues, bueno, después de todas estas preguntas, decidí abrir un perfil de Instagram llamado Mulieres Sumus, y en un principio pues pretendía dar voz solamente a aquellas mujeres de la antigüedad grecolatina, pero dije, ¿por qué voy a dejar de lado a todas las demás? Entonces también decidí incluir a aquellas mujeres de la Edad Media latina, del Renacimiento, que han dejado pues, una fuerte impronta en la historia y en la literatura, y también dar más visibilidad a aquellas escritoras, filólogas y traductoras antiguas y contemporáneas que han realizado y que siguen realizando un gran esfuerzo por recuperar en sus obras el legado de Grecia y Roma. Entonces, este proyecto, como decía, ahora acudir a la web para poder enseñar cómo funciona exactamente. Se desarrolla a través de este perfil de Instagram homónimo, y como decía al comienzo de esta charla, comenzó como una simple actividad hace 2 años para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8M del año 2022. Y en ella, en esa actividad, mis alumnos y alumnas de la asignatura Cultura y Tradición Clásica del grado en Español, Lengua y Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es del que soy docente, pues pretendieron dar voz a estas mujeres que acabo de mencionar, y para ello lo que hicieron fue escoger a una mulier, a una mujer en latín, e intentaron responder a las siguientes preguntas. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuáles han sido mis logros? ¿Y sabes cómo he influido en la literatura grecolatina? Pues bien, unos días antes del 8M del año 2022, empapelaron toda la facultad con unos carteles en los que aparecía una imagen de una mujer y una frase relacionada con esa mujer y relacionada al mismo tiempo con su papel dentro de la literatura. Y yo la verdad es que al principio no tenía muchas esperanzas en que esto fuese a calar entre el alumnado, especialmente porque en la Universidad de Castilla-La Mancha no está el grado de filología clásica y todos sabemos que es un poco difícil mover al alumnado, sobre todo si no son de esta especialidad. Pero sorprendentemente, en apenas unos días teníamos unos cientos de seguidores, la cosa no comenzó mal. Y entonces el Día Internacional de la Mujer, subía a Instagram esas publicaciones que ellos habían preparado, obviamente después de una revisión, y además acompañadas pues de esos carteles que ellos habían preparado, que es lo que os voy a enseñar a continuación. Y mientras que voy cambiando de página,
quería comentar también que además de estas publicaciones, el proyecto sigue activo a través de directos que voy organizando de manera periódica con filólogas clásicas, filólogas hispánicas, escritoras y o traductoras, porque recordemos que también las filólogas pueden ser traductoras, obviamente. Pues bien, ¿y cómo puede servir de herramienta didáctica en el aula de secundaria, sobre todo si no tenemos acceso a estos libros de secundaria que están más actualizados? Pues mira, en primer lugar, en esta primera publicación viene recogida toda esta información que acabo de comentar sobre el proyecto, por si alguien no lo conoce, que tenga esa información más o menos resumida. Y de modo que pueda interaccionar, ¿no?, con los seguidores de esta cuenta, lo que planteo es una publicación semanal, pero a través de un juego. Es decir, el lunes suelo subir un anuncio que avisa de que el juego va a comenzar, y el martes, esto os voy a enseñar las de esta semana, aquí en los destacados de pistas, el martes se sube la publicación 1. Aquí suelo poner también un cajón de preguntas para que si alguien pues, consigue adivinar ya con la primera pista quién es este personaje femenino, pues pueda participar en el juego. El miércoles la pista 2, el jueves la pista 3, esta es la de hoy, y ya el viernes se sube esa publicación, ¿vale? ¿Y cómo es la estructura de esa publicación? Pues nos vamos a ir, por ejemplo, a la de la semana pasada, que justamente Krista Wolf antes también la mencionaba. Si os fijáis, a través de estos emojis, este y este, no sé si se ve mi cursor cuando lo muevo en la pantalla. Vale. Intenta responder a estas 3 preguntas, como decía, que se habían planteado aquí. Entonces, muy resumidamente, porque al final, es decir, estamos en una red social que tiene un número determinado de caracteres, entonces la información que intento subir semanalmente tiene que estar muy acotada, pero pienso que puede ser de utilidad. Una mini biografía de este personaje, por qué es importante y luego cuál es el papel que ha jugado dentro de la literatura. Aquí estamos en el caso de una escritora, pero también nos podemos ir a un personaje mitológico, como es el caso de None, ¿no?, la primera esposa del famoso Paris, por la imagen que ha tenido a lo largo de la literatura. Y aunque aquí no aparezca, porque estamos en la versión web, creo que en el móvil debería aparecer aquí una pequeña pestañita llamada guías, donde intento clasificar de manera alfabética todas estas publicaciones, porque de momento son 104, entonces claro, si alguien quiere buscar a un personaje, no, para ahorrarle tiempo, pues creo que es mejor que estén clasificados de manera alfabética. Esos directos también que mencionaba antes, al menos en la versión móvil suelen aparecer aquí también en una pestaña, pero igualmente aquí en destacados, si se clica aquí, pues vamos a encontrar la fotografía de la persona que se dedica y aquí el enlace con el directo que puede consultarse. Y de manera complementaria a estas publicaciones y a este juego, pues de manera periódica también voy actualizando el perfil de Instagram dentro de estas carpetas llamadas Aprende, Escucha, Ve y Lee, con información relativa al papel de la mujer y la literatura grecolatina. Es decir, vamos a encontrar recomendaciones de libros, de podcast, de conferencias, seminarios, etcétera, etcétera. Que no se me olvide nada más por aquí. También ponemos aquí una carpeta dedicada al Día de las Escritoras. De momento solo he podido organizar 2 conferencias, puesto que el proyecto solo lleva 2 años de vigencia, pero al fin y al cabo es uno de los objetivos, ¿no?, de este proyecto. También he inaugurado hace un mes, veremos cómo sigue la cosa, de momento parece que está gustando, un club de lectura en mi facultad. De momento estamos leyendo Las heroínas de Ovidio, porque realmente todos estos personajes femeninos mencionados por Ovidio al menos no son muy conocidos entre mis alumnos, entonces prefiero comenzar por obras quizás de este tipo y luego ya seguir indagando en el tema.
y tratar obras pues quizás más contemporáneas que también recojan una versión diferente de un personaje femenino concreto. Aquí también tenemos los libros que iremos leyendo. Y por último, pues me gustaría comentar que de momento pues el proyecto está siendo también apoyado por diferentes organizaciones. Por ejemplo, ha sido presentado también hace un par de años en la Feria del Libro de Madrid en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España. También dentro de seminarios como este dedicado a la igualdad dentro de los estudios del mundo antiguo, en workshops dedicados a la enseñanza, de manera que, como decía, pues puedan ser de utilidad a docentes. Y el último lugar al que he conseguido llevarlo, además de aquí de la Universidad de Murcia, es en una exposición itinerante titulada La traducción lengua de Europa, que puede visitarse de manera virtual dentro de la página web del Instituto Cervantes, y en la cual Mulieres Sumus aparece como un ejemplo de herramienta útil dentro del campo de las humanidades digitales, que todos sabemos que el concepto de humanidad digital lo tenemos que tener muy presente hoy en día. Bien. Y con esto, pues nada más, simplemente quería dar las gracias, quería mostrar cuál es la labor que llevo a cabo detrás de este proyecto, cuáles son las carencias que yo he visto por el momento que hay, que veo que al menos en las editoriales estas que hemos visto de DD se van supliendo poco a poco. Y bueno, quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier pregunta. Y para finalizar, que aquí tenía otras diapositivas. Muchas gracias y feliz 8M, que no se nos olvide. Muchas gracias a ti, Marina, por presentarnos la cuenta y todo el trabajo sobre los libros de texto, además. Sí, si quieres o si quieres, se te puede compartir y ¿Sí? así se te Vale. ven a ti. Vale, también. venga. Aquí, ¿no? Sí. Y entonces, Vale. no sé si alguien tiene alguna pregunta, abrimos el turno de preguntas y comentarios. Yo quería darte la enhorabuena y felicitarte por este proyecto tan interesante y por haberlo traído aquí de una manera tan amena. Y realmente, bueno, precisamente es el hecho de que mañana sea el Día de la Mujer lo hace todavía más oportuno, pero desde luego es algo atemporal y muy interesante. Y vamos, que te felicito. Gracias, me ha gustado muchísimo. Sí, Sí, hola, buenas. Mira, yo también quería felicitarte por esta tan magnífica y también aprovecho para agradecerte todo este trabajo que haces, que bueno, que supongo que será pues, a costa de no prestar atención a otras obligaciones profesionales, y también, ¿no? Y que bueno, siempre pues tiene todo que ver que se relaciona con esta idea del trabajo invisible de las mujeres, y que yo creo que es importante ponerlo de relieve y por eso pues, te agradezco mucho que lo hagas y que saques esto adelante. Gracias. Sí, yo digo, intento. Podría, la verdad, dedicarle más tiempo, pero es que, como decías, no. De momento no soy capaz, al menos si en algún momento consigo ampliar el equipo en ese sentido, yo creo que entonces esto podrá tener una mayor proyección, pero de momento yo estoy contenta con la producción que está teniendo. De verdad que a veces me escriben profesores de secundaria. De hecho, me escribió una profesora el otro día que me dijo que ya lo había utilizado en su aula para celebrar el 8M, y la verdad es que, bueno, como también lo concepto de manera un poco más personal, ¿no? Pues estas cosas quizás llegan más a uno, ¿no? Cuando lo hace porque te sale realmente de dentro y no porque toca hacerlo. bien, lo que decías del proyecto de abril, sigues, porque esto empezó como una actividad de clase, que has dicho antes, ¿los alumnos hacen cada 8M algo parecido ahora o...?
Sí, bueno, he hablado solamente de la primera edición, ¿no? Donde hablaba de este empapelamiento de la Facultad de Letras. El año pasado hicimos una actividad un poco diferente que consistía en una especie, vamos a decir, de teatrillo. Es decir, las chicas que se ofrecieron voluntarias también de esta asignatura, pues eligieron una mujer, memorizaron más o menos su vida y entonces a modo del juego este de mesa de quién es quién, pues se disfrazaron, se distribuyeron por la facultad el Día de la Mujer y el resto del alumnado pues se iba acercando a ellas, haciéndoles preguntas para intentar adivinar quiénes eran, pero obviamente ellas solo podían responder sí o no, porque si no la cosa había estado un poco fácil. Y este año realmente sí que tenía pensado hacer algo con los chicos y las chicas de este club de lectura que he inaugurado hace apenas un mes, pero se nos ha venido un poco el tiempo encima, entonces la actividad la vamos a dejar relegada para el Día de las Escritoras, que también es un día quizás casi más importante, ¿no? Por el tema que se trata en este proyecto. Y bueno, yo espero que podamos seguir haciendo actividades en el futuro. Yo quiero felicitarte también, Marina. Me da mucho gusto, me gusta el proyecto. Y te quería preguntar si tienes alguna posibilidad de que alguien te eche una mano, que no sea solamente Una mano. el alumnado, porque supongo que la asignatura es un curso solo y no tiene continuidad. No. Es decir, que los alumnos tienen un curso y punto, ¿no? Sí, solo se dan primero, además que eso yo creo que es lo malo, porque si se diera esa asignatura más adelante, pues quizás ya tienen unos conocimientos más amplios, simplemente porque en otras asignaturas del grado en español se mencione incluso a los autores, porque sé que es algo un poco fuerte de decir, pero a veces me llegan algún alumno que no sabe quiénes son ellos, el primero de carrera. Claro, claro. Entonces, bueno, cuesta sacar esto adelante. Y de momento, pues no tengo a nadie que me eche una mano, sobre todo porque en el campus de Ciudad Real, que es donde está la Facultad de Letras, estoy yo sola dentro del área de filología latina, así que podría encontrar a alguien que me ayude. Es que ellos están en otras cosas. Sí que hacen cosas relativas a las mujeres, de hecho, sí que tengo más o menos en mente hacer algo con un par de profesoras que son del área de historia medieval y también hay una chica que ha entrado a la historia antigua, entonces quizás ahí sí que pueda encontrar una colaboración, pero en el ámbito estrictamente filológico, literario, de momento estoy yo sola. Sí que me gustaría también intentar crear un equipo, sobre todo porque si en un futuro quiero pedir financiación, pues muchas veces exigen tener un equipo y yo sola pues no puedo. Sí, historia antigua puede ser. Sí. Bueno, en el chat lo que te felicitan todos también, muy interesante. Gracias. Pero si hay alguna pregunta, que la pongan he pasado ya el formulario para que puedan contestarlo con las preguntas que nos han pasado. Y no sé si alguien más quiere o si no, damos por finalizada la sesión de hoy. La damos por finalizada. Muchas gracias de nuevo por venir y por presentarnos el proyecto. Y ya quedamos, la siguiente sesión será el lunes, si no me equivoco, a las 6:30 también, del profesor de aquí de la universidad, Pedro Redondo. Y con esto pues terminamos por hoy. Muchas gracias. Gracias.